Hola, muy buenos días. Desde la preparatoria número 5 les envío un cordial y afectuoso saludo. Su servidor, el maestro Pedro Omar Hernández Vicente. Hoy estamos aquí para iniciar con un nuevo curso de la asignatura de Biodiversidad y Prácticas Productivas. En nuestro primer bloque, la importancia de la biodiversidad. El tema que vamos a abordar, el estado actual de la biodiversidad. Como objetivo general que tenemos en el desarrollo de este tema es primero conocer el concepto de biodiversidad para poder entender y dar una valoración que tiene en la raza humana, en nuestra sociedad. De la misma manera, vamos a valorar íntegramente la capacidad que debemos tener para el cuidado y manejo de la biodiversidad. Bien, vamos a traer a nuestro tema un concepto que es muy importante, los hotspots, o también conocidos como zonas calientes. Fíjense que estas zonas calientes se clasifican, se determinan por el número de riqueza de especies presentes en ellas, pero también por la gran amenaza que éstas sufren. Desde hace mucho tiempo se han determinado cuáles son estas amenazas que tiene esta diversidad biológica, entre las que podemos mencionar la urbanización, la deforestación, el impacto que el hombre ha realizado al ambiente en el cambio climático, la sobreexplotación de los recursos naturales y, claro, también el manejo que le podamos dar a los recursos naturales. El endemismo se refiere a esas zonas que mantienen y que albergan material genético, organismos vivos que son propios de esa zona. México resalta en esta diapositiva, por ejemplo, que entre los pinos y encinos tiene una gran presencia que nos tipifica como uno de los países megadiversos que hay en el mundo. Pero fíjense que no toda la diversidad biológica está distribuida de manera homogénea. Este mapa lo podemos ver y ahí podemos encontrar que la distribución biológica no es uniforme. Hay diferencias, hay variabilidad y eso es por esta parte de que la vida no se distribuye. Entonces, el endemismo de especies y el grado de amenazas son criterios que se toman para poder clasificar a un área como hotspot. México se encuentra en el selecto grupo de los países que albergan a más del 70% de diversidad biológica en el mundo, ¿sí? Actualmente se estima que lo que se ha podido conocer e identificar no rebasan el 1.5 y 2 millones de especies. Hay muchos organismos vivos que se están descubriendo, desde los microscópicos hasta los más grandes y los más visibles. Y somos ricos en diversidad biológica, en mamíferos, en aves, en peces, en erizos, en esponjas, en medusas, en cícadas, en helechos. La diversidad que tenemos es realmente significativa. Fíjense que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, es la que se encarga de poder tener esta información de existencia natural en nuestro país y en el mundo. Se calcula, dice Martínez en el 2014, que cerca del 10% es lo que se ha cuantificado, es lo que se ha calculado, ¿sí? Tenemos ahí, por ejemplo, una pequeña gráfica donde nos pone a nuestro país comparando con la riqueza que hay de plantas, mamíferos, reptiles con otros países. Y México aparece ahí con esa gran diversidad de especies que nosotros tenemos alojadas. Ya sabemos que tenemos mucha riqueza en animales, en muchas plantas, pero ¿qué es lo que más conocemos? Fíjense que de la gran diversidad de especies que se han descrito, dominan aquellas plantas que poseen estructuras desarrolladas conocidas como flores y frutos, que son las angiospermas. Mientras que las plantas no vasculares, pues no es que no se hayan tenido presencia, se tiene registro, pero se ha registrado más, ¿sí? Esas plantas que poseen estructuras bien definidas.
Dentro de nuestro país resaltan estados como Oaxaca, como Veracruz, como Chiapas, por porcentajes altos de presencia de biodiversidad que éstas tienen. ¿Sí? México es rico no solo en presencia de peces, de animales, de plantas, sino que también tenemos cuencas que recorren y que atraviesan nuestro país, cuencas que tienen la gran capacidad de poder albergar a grandes cantidades de especies diferentes, ¿sí? Entonces, nuestro país es rico en cuanto a diversidad biológica y también de endemismos. Hablábamos al principio de la sesión, hablar de endemismos son especies que son nativas, que son oriundas de una zona. Reptiles, anfibios, aves, cactáceas, mamíferos. En todas estas resalta nuestro país como el revulsivo en cuanto a aportes de biodiversidad. La pérdida de la biodiversidad es eminente desde que el hombre ha hecho uso de los recursos naturales para abastecer sus necesidades básicas hasta el desarrollo que hoy día estamos buscando. Pues hay problemas que el ser humano ha ocasionado, pero lo relevante de todo esto es que también el ser humano, nosotros, podemos ser parte de la solución. ¿Sí? Atender situaciones como la degradación y la fragmentación de los recursos naturales, la expansión de la agricultura, de la ganadería, las nuevas infraestructuras, ¿sí? Que nosotros deseamos crear o que el hombre crea para poder atender sus necesidades, pero si lo hace pensando en que debemos de cuidar y preservar a la vida natural, creo que sería un buen principio donde nosotros podemos tener injerencia. Dentro de la biodiversidad, vamos a decir que todo lo que pueda tener vida y que sea diferente de otros organismos, hablamos ahí de la biodiversidad. Esta biodiversidad se divide en la diversidad a nivel básico, a nivel especie. Hay muchas especies de animales, hay muchas especies de plantas. Cada una que posee características propias habla de una especie distinta. Si estas especies nosotros las congregamos, las unimos, las juntamos, estamos hablando ya de un segundo nivel, el nivel de la biodiversidad que tiene que ver con una genética intraespecífica, es decir, poblaciones, comparten características, cuando se conjugan mismas especies. Y un tercer nivel, y el más alto en cuanto a la biodiversidad, encontramos ya las comunidades, a los ecosistemas, cuando los diversos organismos convergen en una zona determinada para poder desarrollar la vida natural. Y cuando hablamos de vida natural, están ahí todas esas funciones ecológicas que cada organismo desarrolla. Cada organismo en un ecosistema es elemental para que no se pierda el equilibrio ecológico. Vemos ahí unos esquemas muy bonitos. Por ejemplo, las aves controlan insectos, las ranitas se alimentan también de los insectos para tener un equilibrio, ¿sí? La especie biológica, vamos a decir entonces, que es un individuo que morfológicamente y fisiológicamente es diferente o se separa de los demás grupos. Es un organismo que posee características determinadas y dice en un segundo concepto que determinan el área, la distribución y la similitud que puedan tener con otros organismos. Mientras que la diversidad genética se refiere a que en una zona convergen organismos de diferentes especies. Cada una de ellas tiene una forma establecida. Esa es la diversidad genética. La variabilidad genética permite que las especies a través del tiempo y a través de las condiciones puedan adaptarse. Eso es variabilidad genética, evolución en otras palabras. Y cuando hablamos de una comunidad biológica, hablamos de cómo convergen esas diferentes comunidades en espacios determinados. Un ecosistema, para poder cerrar, un ecosistema nos da funciones, nos da servicios, y estos se agrupan en servicios ambientales de soporte, aquellos donde nos dan nutrientes, donde obtenemos
algo nosotros, ¿sí?, que hacen posible que la vida en la naturaleza se pueda desarrollar. Fotosíntesis, ¿para qué me sirve a mí la fotosíntesis? Para poder respirar. Recordemos que el proceso final de la fotosíntesis es el oxígeno. Servicios de provisión. Bueno, yo tengo un área determinada donde yo puedo utilizar y explotar los recursos naturales que ahí tienen, por ejemplo, la madera. Servicios de regularización. Aquellos que mediante el tratamiento a lo mejor de las aguas yo puedo darle una utilidad. El clima como tal es función de muchos factores ecológicos como la presencia o no de árboles. Y también la belleza. Yo quiero tomar una selfie, quiero ver un bonito amanecer, un bonito atardecer. Bueno, la belleza escénica también es un servicio ambiental que nos provee un ecosistema. Dice la FAO que los alimentos que el hombre tiene y que desarrolla tienen mucho que ver con el cuidado y la preservación de estos recursos. Sin duda, hablar de biodiversidad es hablar de la vida del ser humano. Hoy invito a que valoremos a la biodiversidad, a que la respetemos y que a medida de nuestras posibilidades aportemos algo en pro y en beneficio de la vida natural. Con el gusto de siempre, desde la preparatoria número 5. Cuídense mucho. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.